Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentan Radio Pilares, las voces de la comunidad. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Panoltino Igniwan, Kenticate. Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Macuali Xihualacan. Bienvenidos una vez más a este su programa Semanáhuatl. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Pilares Yancuic, en el interior del Museo Yancuic, a un lado del Metro Constitución. Recuerden, acá, por el oriente de la ciudad, por el rumbo de Quetzalcóatl. Nos da mucho gusto estar nuevamente en una emisión más con ustedes. Hoy nos acompaña en los controles el compañero Julio y en la producción Erandi Avendaño. Hoy queremos platicar con ustedes sobre un tema que puede ser de fiesta y dolor. Sin duda, la muerte de un ser querido trae consigo una gran pena, pero recordarlos puede ser un motivo de fiesta. ¿Cuántos de ustedes ponen ofrenda para sus muertos? Acaba de pasar la fiesta de los muertos, el Micaílhuitl. Para nosotros, como mexicanos, la muerte se llora y se celebra. Morir es un rito. El rito de morir en nuestros días y en los tiempos prehispánicos no varía mucho. No nos vamos a poner a filosofar en este momento, pero es que la muerte es algo de lo que a veces se rehúye hablar. Para ustedes, ¿qué es la muerte? ¿Se imaginan cómo era este rito de morir en la época prehispánica? ¿Cómo es el rito de morir en nuestros días? Bueno, pues no se vayan, que en un momento regresamos para hacer un viaje al Mictlán, aquí en Semanáhuatl, desde la cabina de Radio Pilares Yancuic. ¿Sabías que los pilares son espacios diseñados para que las y los ciudadanos puedan recrearse, aprender, compartir y contribuir a la sociedad? Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad. Ya estamos de regreso aquí en Semanáhuatl. Gracias, estimada audiencia, por escucharnos. Y antes del viaje al Mictlán, les comento que, para los pueblos de la náhuatl, la muerte era una prolongación de la vida. No tenía ninguna relación de tipo moral, de premio o castigo. La conducta en la vida no dependía del lugar a donde nos fuéramos. O sea, no había cielo e infierno, como pues actualmente se conoce. Dependía la causa de muerte de la persona y de acuerdo a esa muerte, pues su esencia partía a determinados puntos. Por ejemplo, existía el Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Aquí llegaban quienes morían por causas relacionadas con el agua. Por ejemplo, los ahogados, los que eran fulminados por un rayo o muertos por enfermedades como la gota o hidropesia. A ellos no los incineraban, los enterraban para que como semillas germinaran. El Tlalocan era un lugar de reposo y abundancia. Estaba identificado
en el rumbo del sur, dedicado a Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. También estaba el Tonacatiuhuichan, la casa de Tonatiuh, el sol, el lugar de los guerreros muertos en combate o prisioneros sacrificados. Ellos acompañaban al sol en su inicio del recorrido por la bóveda celeste hasta el mediodía. Su rumbo era el oriente, el rumbo del Tlahuistlampa. Luego, otro punto era el Zincalco o Cihuatlampa, también dominado por Tonatiuh. Era el lugar de las mujeres muertas en parto, porque se dice que así como había una batalla en la guerra, la mujer enfrentaba una guerra al dar vida a otro ser. Este rumbo es el poniente, el rumbo del Huistlampa. Y luego venía el Mictlán, lugar de descanso para los que morían de muerte natural o enfermedades comunes. Era un sitio oscuro. Su rumbo es el norte, o Mictlampa, el inframundo, o Mictlán, habitado por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Para llegar ahí, las esencias o difuntos debían atravesar 9 niveles, que no eran nada fáciles. Y había otro lugar donde también se llegaba después de la muerte. Era el Chichihuacuauco, el cielo temporal. A este lugar llegaban los niños recién nacidos y hasta los 4 años, quienes eran recibidos en el Tamuanchan, el lugar de origen, donde había un árbol nodriza que los alimentaba. De sus hojas goteaba leche para alimentarlos, y ellos podían algún día regresar a la tierra. Y bueno, como verán, estos eran los espacios donde se podía ir después de la muerte. Y bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba después? O más bien, ¿qué pasaba cuando moría la persona? ¿Cuál era ese rito? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que se preparaba al muerto para ese viaje desde el entierro? ¿Cómo sería un entierro? ¿Cuántos de ustedes han presenciado o tenido que enfrentar una situación como esta, ¿no? Velar a la persona, acompañar al panteón, hacer una serie de rezos, para acompañarlo a su última morada. Bien, pues el rito de morir prehispánico tenía toda una solemnidad. Y déjenme les cuento cómo se preparaba a esa persona que iba a partir. Lo primero que hacían era que las personas eran amortajadas en cuclillas, envueltas con mantas y papeles, enredados fuertemente y luego incinerados. Antes de quemarlos, se ponía al difunto una piedra de jade si era un personaje importante. Si era un agente del pueblo, una piedrita común, la cual simbolizaba el corazón. El jade o piedra servía para que el difunto la diera como prenda o pago en la 7ª región del camino al Mictlán, donde había un jaguar relacionado con Tezcatlipoca, que comía los corazones. Después, entre las mortajas también se ponía un jarrito con agua, y como ofrenda se colocaban prendas y ropajes de la persona, así como otros elementos que le podían ayudar en el camino al muerto, como objetos de valor para que se los obsequiaran a los señores del Mictlán. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Después, el muerto era enterrado con un perro xoloescuintle para que lo ayudara a pasar el Apanohuayan, un río caudaloso y el primero de los 9 niveles para llegar al Mictlán. Ahí los perros esperaban a sus amos a la orilla del río para ayudarlos a cruzar. Estas ceremonias, quiero comentarles, pues tenían todo un simbolismo y tenían toda una solemnidad.
eran dirigidas por los ancianos, desde el amortajamiento, la incineración y el entierro de las cenizas. Todo esto se llevaba a cabo mediante cantos y recomendaciones al difunto, para que pudieran pasar las distintas etapas del camino al Mictlán. Después de ser incinerado el cuerpo, se rociaba con agua las cenizas, se colocaban en una urna o vasija y se enterraban en alguno de los cuartos de la casa, junto con la piedrecilla y las demás ofrendas. Después de 4 años, Tlaltecutli, señor y señora de la tierra, devoraba esos restos o cadáveres y bueno, pasados estos 4 años, los muertos eran expulsados para comenzar el viaje al inframundo, el camino por los 9 niveles del Mictlán. ¿Qué se les hace un poco similar a lo que pasa hoy en día? Ahí son 9 niveles. Generalmente en la mayoría de los entierros en la actualidad, pues se hace un novenario también de 9 días. Y un poco podríamos decir que es una reminiscencia de esos 9 niveles. Y bueno, para hablar concretamente de lo que es el Mictlán, vamos a una pausa y en un momento regresamos. No se vayan, estamos por emprender el camino al Mictlán. En Pilares encontrarás más de 131 actividades, cursos y talleres gratuitos para ti. ¡Te esperamos! Transmitimos ideas, construimos comunidades, transformamos la forma de escucharnos. Radio Pilares. ¿Siguen ahí? Bueno, antes de iniciar este viaje al Mictlán, quiero comentarles qué era el Mictlán. Pues era un lugar donde iban los que morían de forma natural, la casa de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Ahí llegaban las esencias o almas, la teyolía del corazón, dicen, después de morir. Mictecacihuatl era la vigilante de los huesos de los muertos, protectora y guía de las esencias que cruzaban el umbral hacia una de las regiones o puntos cardinales del inframundo. La señora de la muerte también estaba relacionada con las fiestas en honor a los muertos y era considerada flexible, pues era ella quien permitía que las esencias regresaran temporalmente el Día de los Muertos. Mictlantecutli representaba un equilibrio cósmico, era un complemento y dualidad de la vida junto con Mictecacihuatl. Ambos tienen relación con la creación de la humanidad, pues para que haya vida debe existir muerte. Pero los invito a que vayamos a ese viaje por el Mictlán. Imaginemos que en nuestra esencia comienza ese recorrido y que estamos en un primer nivel. Ese primer nivel es el Apanahuaya, donde se pasa el Apanahuacalhuía, el ancho río de los muertos. Hay que atravesar este río muy caudaloso en el lomo de un perro sin pelo, un xoloescuintle. Este perro fue sacrificado y enterrado junto con nosotros para el viaje. El xoloescuintle es una raza consagrada a Xolotl, el dios del ocaso. El xoloescuintle decidirá si nos ayuda a cruzar o nos deja aquí vagando, porque depende cómo hayamos tratado al perro, qué tan buenos o malos fuimos hacia esta raza de animalitos. Si el perro quiere, nos ayudará a pasar el río y subiremos en su lomo. Si lo hemos tratado mal, pues nos abandonará
y vagaremos hasta ser devorados por Xochitónatl, flor del alma, un gran monstruo marino como un lagarto, una iguana. Al cruzar el río está la casa de Xolotl. Él calificará si somos dignos de pasar, después de oír lo que diga el Xoloescuintle. Si no somos dignos, la aventura termina aquí y el alma será devorada por Xochitónatl. Si somos merecedores de estar ahí, se nos permitirá cruzar al siguiente nivel, junto al Xoloescuintle que ofreció su ayuda para atravesar el río. También podrá acompañarnos él en el recorrido por las siguientes etapas. Hemos cruzado y estamos en el siguiente nivel, el Tepémec, Nomamictlán, el lugar donde las montañas chocan entre sí, también conocido como los Cerros Vivos. Aquí hay que pasar rápidamente en medio de dos montes y evitar ser aplastados. Este lugar es custodiado por Tepeyol, el corazón de los cerros, señor de las montañas, los ecos y los jaguares. Hemos pasado. Ahora nos toca llegar a Iztépetl, el cerro de las navajas de obsidiana. Es un lugar con un gran número de pedernales, puntas filosas de vidrio volcánico que amenazan con cortar todo lo que pase por aquí, desgarrarnos. Iztlacoliuhqui, el señor de la obsidiana y del castigo, resguarda el lugar. Se debe pasar sin caer por el dolor de los cortes que producen. Pasamos al cuarto, Itzakjecayan, lugar del viento de obsidiana. Es un lugar de fuertes vientos y de frío helado. Cortan como puntas de pedernal y el clima es extremo. Hay mucha nieve. Es el territorio de Ejecatl, señor del viento, quien a través de fuertes ventiscas de nieve y viento evalúa nuestro espíritu, permitiendo o negando el paso al siguiente nivel. Estamos en Pancuetlacoloyan, el lugar donde hace mucho ruido. Las personas se voltean como banderas. Es un desierto sin gravedad donde las personas flotan y a través de impulsos con manos y pies se avanza hasta llegar a la siguiente prueba. La determinación y paciencia del espíritu es medido en este nivel. Ráfagas de viento regresan los cuerpos al lugar del inicio. Solo aquellos capaces de resistir la frustración alcanzarán un punto del desierto donde las ventiscas avientan al viajero a la siguiente prueba. Pasamos al Tememinaloyan, lugar donde la gente es flechada. Son las flechas que fueron lanzadas por guerreros, pero que nunca dieron en el objetivo. Es un campo de guerra. Flechas y lanzas brotan de la nada y atentan contra todo lo que pasa por el camino. Esas armas son capaces de herir a los viajeros e impedir que se termine el recorrido. La agilidad del caminante se pone siempre a prueba. Seguimos. Estamos en el Teyoyocualoyan. Es el lugar de los jaguares. Aquí habitan grandes fieras, jaguares que intentan comerse el corazón de los difuntos. Hay que ser capaces de entregar el corazón con el cual nos enterraron, el jade o la piedrecilla, para darla al señor de los jaguares como ofrenda, quien al comerlo quitará al espíritu aquellos sentimientos que amarran el alma con el mundo terrenal. Y lo hemos logrado. Ahora estamos en el Itzmictlán, Apochcalolca, lugar donde se tiene que cruzar agua. Es un río negro, una laguna de aguas de humo, también llamado Apanohuacalhuia, donde los difuntos deben luchar para cruzar y dejar atrás las últimas cargas y penas de la vida para poder llegar al destino final, al 9º nivel. Estamos listos. Hemos llegado al 9º nivel.
al Chiconahualoyan o Chignamictlan, a las 9 aguas del Mictlán. Los muertos se ven rodeados de una densa niebla que ciega a todo aquel en el lugar. No podemos movernos ni mirar alrededor. Se puede descansar mientras se reflexiona sobre la vida, errores y aciertos. La meditación se vuelve tan intensa que el alma se libera de toda atadura y finalmente se integra al todo del cosmos y la existencia. Después de esta hazaña de 4 años, el tetonal o alma descansa. Mictlantecutli y Mictecacihuatl consideran que el viaje eterno ha terminado. Vamos a una pausa y regresamos. Acércate al Pilares más cercano a tu domicilio y aprende realización audiovisual, ajedrez, box, lengua de señas mexicanas, escuela de código, muralismo, cartonería, música, teatro, artesanías textiles, vitrales, confección textil, animación, huertos urbanos y cosecha de lluvia, entre otros. Todas las actividades son gratuitas. Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad. Pues, ¿qué tal el viaje? ¿Qué les pareció este viaje al Mictlán? ¿Se imaginan ustedes cómo concebían este rito de morir en los pueblos prehispánicos de la náhuac? ¿Cómo es el rito actualmente? De acuerdo a la concepción que ustedes tengan de esto, o a lo mejor de una cuestión de creencia religiosa, pues también es variante esta idea. Pero bueno, nos gusta el día de hoy comentar este pensamiento. Y pues sí, lo que podemos decir es que los antiguos mexicanos daban mucha importancia a la celebración y a la memoria de sus muertos a través de estos ritos, expresiones y manifestaciones culturales. Dentro del calendario mexica, déjenme les cuento, se dedicaban 2 meses a estos rituales de muerte. El primero de ellos era el 9º mes, cuando se celebraba a Miccailhuitontli o Tlazochimaco, que significa la pequeña fiesta de los muertos, en la que se acostumbraba dar flores a su deidad, a Mictecacihuatl, la señora del Mictlán. El segundo mes en el que se festejaba a los muertos era el Huey Micailhuitl, que era la gran fiesta de los muertos. Entonces, como verán, pues bueno, esta fiesta u honor a los muertos, pues ya nos viene desde épocas prehispánicas en otras fechas, porque cuando llegan aquí los españoles, recordemos que muchas de las fiestas se conjugan y se adaptan a los calendarios europeos, pero pues nosotros teníamos ya una fiesta dedicada específicamente a nuestros muertos. ¿Y cómo es el rito de morir en nuestro tiempo, en este siglo XXI, en este año 2025? ¿Cuántos de ustedes, vuelvo a preguntar, pusieron su ofrenda? Yo sí puse mi ofrenda, siempre la pongo, porque cuando mi madre vivía decía que si yo no le ponía su ofrenda, me iba a venir a jalar de las patas, y pues no quiero experimentarlo, ¿no? Pero bueno, cada quien celebra o honra a sus muertos de determinada manera. Aunque se ha transformado este culto a los muertos, pues sigue teniendo sus raíces en estas ceremonias prehispánicas. Hoy sí, muchos ponen ofrendas, altares para recibir a los no vivos, se les honra y se les visita en los panteones, se hace lo que es el alumbrado
el 1 y 2 de noviembre. Recordemos que el 1 se festeja a los niños chiquitos, el 2 a los grandes, y el 2 pues es todos los santos. Y viene todo esto pues desde el mes de septiembre, en que se va a invitar a los muertos al panteón y a invitarlos como que vayan a la casa para la ofrenda que les darán el día de los muertos, y se les pone pues generalmente la comida que se les daba, que acostumbraban ellos comer. Es un día de fiesta. Cada quien, de acuerdo a sus creencias, pues lo festeja. Y bueno, todo lo que implica también despedir al ser querido también es pues es muy, muy diverso, ¿no? Yo lo que puedo compartirles es que en mi familia la muerte igual ha sido un evento de fiesta y dolor. Se acostumbra en el pueblo de San Francisco Culhuacán, del cual yo soy originaria, pues generalmente se invita a toda la familia. Son 3 días de honrar al muerto y de irlo a enterrar, de invitar a toda la familia, de hacer pues un velorio, rezar toda la noche, cerrar la calle si es necesario, poner velas, dar comida, pasear al difunto por las capillas del pueblo. Para mí el entierro más impresionante fue el de mi abuela, porque recuerdo que llevaron mariachis y le cantaron la Adelita, y mi abuela se llamaba Adelaida. Entonces yo cada vez que escucho la Adelita, pues siempre me acuerdo de la abuela, ¿no? De la única abuela que conocí. Y cuando yo he tenido que presenciar y ser parte de todo este rito, pues fue la muerte de mi madre, que fue tremendo, tremendo. Son de esos eventos muy difíciles de enfrentar, porque tú tienes que ser parte de eso y llevar todo este proceso. Igual, pues lo que implica no volver a ver a tu ser querido y enfrentar a la muerte en este sentido. Y bueno, así ha sido en toda mi familia y en el pueblo. 3 días de estar velando al muerto, dar comida, hacer una misa con toda la familia, llevarlo al panteón comunitario que hay, después hacer un novenario, y después del novenario hacer una misa y llevarle la cruz al panteón. Y después hacer una misa cada mes en el día en que murió, y después cada año. Muchos dicen que solo 4 años se tiene que hacer. Y ahora entiendo, si recuerdan ustedes lo que acabamos de ver, pues los 4 puntos cardinales. Por eso la muerte en la cultura prehispánica tiene 2 números muy importantes, el número 4 y el número 9. El número 4 por los años en los que se tiene que hacerles misa, y el número 9 por los niveles por los que ellos atraviesan, ¿no? Dicen que después de los 4 años, los guerreros que morían, que se iban con el sol, regresaban a los 4 años convertidos en colibríes. Por eso dicen que el colibrí pues es el mensajero de las almas. Yo tengo un hermano que el próximo año, en abril, cumplirá 4 años de haberse ido. Y ojalá nos visite convertido en colibrí. Bien, pues muchas cosas que hablar y que reflexionar sobre la muerte, y sobre cómo podemos nosotros ser un pueblo que vive con la muerte, que ríe con la muerte, que come con la muerte, y que bueno, hasta cierto punto se honra la muerte. Hay una imagen que se honra también aquí por mucha gente, y bueno, creo que todo eso tiene que ver con toda nuestra bagaje y herencia cultural prehispánica que tenemos. Solo podría comentarles que vivir la vida lo mejor que se pueda, pues es como que lo que mejor podemos hacer. Ofrendar nuestro
nuestra alegría, nuestro trabajo, nuestra mejor versión de uno mismo, pues es lo que podemos también ofrendar quizá a nuestros seres queridos. Hacerlo mejor en este mundo terrenal. No sabemos cuánto tiempo estemos aquí. Lo único que podemos decir es que, como dice por ahí la canción de un danzante llamado Tlacuilo, pues dejemos flores, dejemos cantos. Solo dejaremos flores, dice él, y cantos de esperanza. Y en la danza de la vida pues hay que disfrutar cada paso que demos. Y bien, pues hasta aquí dejamos el viaje al Mictlán. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Semanáhuatl. Agradecemos el apoyo de los compañeros allí en los controles, de Julio, y en la producción a Erandi. Agradecemos mucho a ustedes que nos sigan sintonizando, que nos sigan acompañando en estas emisiones aquí, recuerden, en Radio Pilares Yancuic. Estamos acá, por el rumbo de Quetzalcóatl. Nos vemos pronto. Tito Tasque. grandiosa y portentosa, se levanta como el águila o jaguar, y entre hermosos valles y los manantiales miraba a las aves cantar, sus templos eternos como los luceros que siempre la verán brillar. Un mexica con un dulce acento, siempre náhuatl le hablaba a su Dios. Él cerraba sus ojos contento, porque siempre lo escuchaba su Señor. Rezaba, cantaba y a él le danzaba, sabía que era su misión. Le daba las gracias con fe y esperanza, con la fuerza del corazón. Caminaba por los verdes campos, contemplando la belleza, la creación. Se dio cuenta que todo es un canto, evocando la presencia de su Dios. Que las florecillas cantan melodías con vientos del norte al correr. Cuidaba la tierra, su madre tan bella, y a todo ser que podía ver. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentó Radio Pilares.